Entonces ahora vamos a entrar un poco, vamos entrando en materia y vamos a tener con nosotros a través del océano la señal de Joseph Stanford. Joseph Stanford es una persona de reconocido prestigio en el mundo del reconocimiento natural de la fertilidad, es médico de familia, pero sobre todo es profesor y es director de la Oficina de Salud Reproductiva del Departamento de Medicina Familiar y Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah, en Salt Lake City. Es profesor adjunto también de los departamentos de obstetricia y de ginecología y básicamente, quizá lo más relevante, que es una persona que ha hecho un esfuerzo muy grande por intentar resumir y de publicar la evidencia sobre la eficacia de los métodos de reconocimiento natural de la fertilidad. Y eso es lo que le hemos pedido, ¿verdad, José Antonio? Le hemos pedido que nos cuente cuál es una crítica muy característica, ¿no? Cuál es la evidencia científica de la eficacia del reconocimiento natural de la fertilidad para distanciar embarazo. Con ustedes, el profesor Joseph Stanford, de Salt Lake City, cuando quiera. Es un placer presentar esta charla sobre estos métodos para distanciar el embarazo y muchísimas gracias por la invitación para hablar ante ustedes y espero luego poder participar en el coloquio. Lo que voy a hacer es repasar algunos de los datos y voy a dedicar algún tiempo a una revisión sistemática de este taller en el que yo participé. Hablaré de los criterios de calidad, hablaré también del uso perfecto de las tasas de embarazo y después hablaré un poco sobre las conclusiones y acabaré dando algunas recomendaciones respecto a futuras investigaciones. Entonces, para arrancar, me gustaría abordar un par de cuestiones y volveremos sobre ellas al final de la presentación. Y las preguntas son, ¿cómo pueden estas tasas de embarazo durante la utilización de este tipo de métodos, cómo se pueden evaluar adecuadamente y cómo se pueden comunicar a parejas o clínicos que desean comparar diferentes métodos contraceptivos o anticonceptivos o de fertilidad natural? Y bueno, la segunda cuestión que tengo que contemplar es cuáles son las tasas de embarazos en estos estudios y qué es lo que influye sobre ellos. Entonces vamos a hablar sobre las tasas de embarazo durante algunos minutos. Son las tasas que tenemos, pero bueno, estas son algunas tasas muy importantes en este tipo de estudios, donde tenemos la tasa total, que son todos los embarazos durante el estudio, al margen de la intención o del uso de concebir o de evitar, y el denominador común es que son ciclos o meses. Bueno, esto es algo que es muy importante en cualquier estudio de este tipo de reconocimiento de la fertilidad en la población. El siguiente es la tasa de uso típico del embarazo y que esto es más estándar en los estudios sobre eficacia de los anticonceptivos y de ahí que lo que hacemos es una comparativa entre estudios. Y estos son todos los embarazos que se producen con la intención de evitar un embarazo y de nuevo el denominador son todos los ciclos con la intención de evitar. Ciclos o meses. Y después tenemos una tasa que se ha utilizado en muchos de estos estudios de distanciamiento, que es el que aparece en el tercer recuadro, y el numerador de esta tasa son los embarazos durante el uso correcto para evitar la situación. Y estos son todos los ciclos o meses, pero esto, bueno, no está bien puesto que puede producir una distorsión y se puede reducir de manera artificial si hay más ciclos en los que el método no se utiliza correctamente y esto aumentará el denominador pero sin aumentar el numerador. Entonces lo que no voy a hacer es hablar sobre estas tasas, aunque sí que aparecen en la tabla, pero como una referencia histórica y hasta que muchos de estos estudios sí que han utilizado esta tasa. Y después tenemos las tasas de embarazo de uso correcto. Estos son los embarazos durante el uso correcto para evitar y el denominador es el de los ciclos en riesgo haciendo un uso correcto.
Y cualquiera de estas tasas se puede calcular de formas diferentes. Se puede calcular con una tabla vital o con una tabla de Kaplan-Meier. Es decir, hay diferentes maneras estadísticas de hacer esto, pero digamos que el principio fundamental es cuáles son las tasas de embarazo que están en el numerador y cuáles son los ciclos que están en el denominador, al margen del método estadístico que se pudiera utilizar. Bien, ahora voy a pasar a lo que es una revisión sistemática. Y esto se publicó en 2018. Y tuve el privilegio de formar parte de ese equipo y tuvimos gente que tiene mucha experiencia con este tipo de métodos, otros que eran relativamente nuevos en este campo, y también había clínicos, epidemiólogos, en fin, estaban trabajando todos juntos para llevar a cabo lo que me pareció que fue una buena revisión sistemática. Y voy a presentar algunos de los datos más destacados de todo eso. Y en esta revisión sistemática, lo que hicimos fue centrarnos en estas dos tasas. La tasa de uso típico, que es con la intención de evitar el embarazo. Y después tenemos la tasa de embarazo correcta o perfecta, que son aquellos embarazos que se producen durante el uso correcto para evitar el embarazo. Y no analizamos la tasa total de embarazos, pero sí que lo recomendamos que se incluyera en los estudios. Y no utilizamos de este apartado aquí, puesto que puede presentar un planteamiento un tanto sesgado o una medición un tanto sesgada. Sí que desarrollamos algunos criterios de calidad. Había 13 criterios de calidad en total y aquí podemos ver lo más sobresaliente. Para los estudios de alta calidad, los criterios que más se cumplían era que tuviéramos un método claramente definido de este reconocimiento natural de la fertilidad, y la duración del estudio era un año más y la población de usuarios estaba bien descrita. Y después tenemos los criterios que menos se satisfacieron, que consistían en evaluar la actividad sexual en cada ciclo para ver cuándo se producía o cuándo no había fertilidad, y después para detectar el embarazo en contraposición con solamente comunicarlo, y después definir las características reproductivas de los usuarios y también valorar las intenciones de cada ciclo o en cada ciclo, lo cual es necesario para hacer un análisis riguroso de cómo se lleva a cabo, cómo se hace eso. Y después tenemos los criterios de baja calidad. El embarazo solamente se comunicaba a través del autoinforme. La estadística, los datos estadísticos a menudo no se describían y a menudo tampoco se decía cuántos usuarios eran nuevas en comparación con los que llevaban un tiempo, y los criterios de inclusión no se describían tampoco. Y más de la mitad de los estudios fracasaron en algún parámetro de estos de baja calidad. Y estos son los resultados de estas tasas de uso típico de la revisión sistemática. Y aquí abajo tenemos la tasa de embarazos por cada 100 mujeres año. Y aquí tenemos, aquí entonces estaríamos hablando de 10, entonces podríamos decir que esto es una especie de porcentaje, sería un 10% en este caso, y después 20 por cada 100 años mujeres y 30. Estos son los parámetros típicos que utilizamos para evitar los embarazos. Solamente son nuevas usuarias, entonces aquí lo que tenemos es el método de días estándar y que está en el rango de 10 o 15% aproximadamente, el método de 2 días, que se sitúa en el rango de un 13 o un 14%. Y después tenemos los métodos del moco cervical, incluyendo Marquette, y también tenemos la ovulación de Billings, y que oscilan desde un nivel bajo de aproximadamente un 4% hasta un nivel elevado de algo más del 30%. Y después tenemos estos ciclos naturales, que es un método que únicamente se basa en la temperatura, y desde entonces sacaron un nuevo estudio de 2021 que ahora mismo está en revisión y que presenta unas tasas parecidas. Después tenemos la verificación única simptotérmica, y después tenemos el Sensiplan, que es la versión alemana simptotérmico, con una tasa más baja aquí y sobre el
8% aproximadamente. Y después, bueno, creo que es 1,8%, perdón, se corrige. Entonces tenemos el método TIMA. Y después tenemos los métodos de monitorización Marquette, que están aquí, que todos se sitúan en el rango del 5, 6 o incluso el 7%. Entonces, si analizáramos las tasas de uso correctas para evitar un embarazo, había muchos menos estudios que comunicaban este extremo. Tal y como he dicho antes, muchos estudios hablaban de una tasa relacionada con el método, pero eso es una medición distorsionada, puede ser una medida distorsionada. Con lo cual, lo que hicimos fue analizar las tasas de uso correcto y aquí hemos cambiado de escala, como pueden ver abajo. Así que todos estaban por debajo de 5, exceptuando persona, que persona más o menos es una especie de outlier y donde, esto ya no está disponible en la versión que se sometió a estudio. Bueno, sí que está disponible, pero se ha modificado en gran medida. Así que esto es un outlier. Y después tenemos estos otros métodos, como podemos ver en esta lista, el Sensiplan y la ovulación de Billings. Bueno, en el caso de Sensiplan tiene menos de 1% y el Marquette que estaba en 0 y que no tiene barra porque estaba en 0. Y también vemos el número de mujeres en cada uno de estos recuadros. Nuestras conclusiones en la revisión sistemática es que no había ningún estudio de alta calidad. Y para poder conseguir un estudio de alta calidad, teníamos que satisfacer una serie de criterios concretos. Algunas personas pensaron que hicimos que el objetivo fuese demasiado exigente, pero había algunos estudios a los que les faltaba uno o dos de los criterios. Había también un 40% donde tenían algún problema de calidad y las tasas de uso típicos, eran lo que se esperaba básicamente. Y después tenemos las tasas de uso perfecto. Todos están por debajo del 5% y algunos por debajo del 1% en lo que se refiere a los indicadores. Y la excepción fue persona, que fue un outlier y que ya no está disponible en ese formato. Y de nuevo, la tasa más baja de uso correcto, las tasas más bajas, tenían que ver con los métodos de indicadores duales o dobles. Es decir, tenían dos maneras de indicar cómo arrancaba y cómo acababa la ventana de fertilidad. Entonces, se trata de una monitorización más el moco, más un contracálculo y, se calcula el término o la terminación de la ventana de fertilidad. Entonces, sería el monitor más moco. Entonces, digamos que hay varios indicadores duales diferentes, pero algunas veces se trata de una verificación hormonal. Entonces, quiero decir algo más sobre estos resultados, un par de cosas más. Es muy importante recalcar que esta tasa no es un único número, esta tasa de uso típico. Y yo estoy de desacuerdo con algunos compañeros que piensan que sí que podemos establecer una cifra, pero eso es absurdo, puesto que típicamente esta tasa de uso típico depende también de la población, depende del aspecto demográfico, de sus relaciones, de los factores motivacionales y quizás sean más influyentes que el método que estén utilizando. Bien, aquí tenemos un ejemplo y esto proviene de un método antiguo, de un sistema basado en temperatura, de un estudio de John Marshall. Y estudiaron a las mujeres estratificadas por edades, son mujeres de la zona del Gran Londres, y de 20 a 24 años y que eran las mujeres que tenían o que planteaban la intención de evitar quedarse embarazada y el Pearl Rate era de un 20% aproximadamente. Bueno, en este caso, en estas cifras el 28, pero un año era el 20. Y en este último grupo de 35 a 39 era de menos de un 1%. Esto es una diferencia 30 veces superior. Y no es porque las mujeres que tenían 35 años tenían un tercio de la fertilidad. Hay algo de caída, pero desde luego no hay una caída tan importante.
Y esto se basa en sus relaciones, de cuántos niños tienen, y lo que no voy a entrar en ello por limitaciones de tiempo, pero si vemos el estudio original, encuentran el mismo patrón, precisamente de acuerdo con la duración del matrimonio, también de acuerdo con el número de hijos que tienen. Entonces, esto tiene que ver con los aspectos demográficos y no tiene que ver con la biología, en el caso de estos datos referidos a tasa de embarazos. Y bueno, tampoco dicen nada sobre el deseo o no de quedarse embarazada. Entonces, estamos ante un dilema, con lo cual las recomendaciones que salen de todo esto. Quiero volver sobre estas preguntas. ¿Cómo pueden estas tasas de embarazo durante la utilización de estos métodos, cómo se pueden evaluar bien y cómo se les puede comunicar a parejas o clínicos que desean comparar los diferentes métodos? Digamos que parte de mi respuesta a esta cuestión es que estos estudios de reconocimiento natural de la fertilidad hay que reportar todos los embarazos, intencionales y no intencionales. No he enseñado la revisión sistemática, puesto que no tenemos tiempo suficiente. Pero bueno, analizamos una tasa total para incluir todos los embarazos. Pero bueno, digamos que este es un contexto importante y digamos que esto también plantea una serie de características demográficas y también el tipo de población con el que estás trabajando y también la dinámica que plantean. La intención se debería medir en todos los ciclos o al principio de cada uno de los ciclos, y eso es como se puede conseguir la tasa de embarazo de uso típico, la tasa para evitar el embarazo de uso típico. Y otros estudios lo que hicieron fue medirlo al principio, nada más. Y yo no creo que eso sea tan realista, desde luego. Y bueno, la pareja puede cambiar de idea, puede cambiar de intencionalidad. Y también hay que evaluarlo no solamente para los ciclos de embarazo. Y una de las innovaciones de algunos de estos estudios basados en el reconocimiento natural de la felicidad, el método de Billings o el método de Creighton y también el método Marquette, bueno, consiste en hacer una evaluación de embarazos. Y esta es una información importante que te habla sobre el embarazo. Pero si quieres conseguir un uso correcto de la tasa de embarazo, te hace falta hacer una evaluación de cada ciclo o cada mes y no solamente centrarte en lo que son los embarazos propiamente dichos. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las tasas de embarazo en estos estudios de reconocimiento natural de la fertilidad? Bueno, acabo de presentar nuestra revisión sistemática de 2018, pero ha habido un par de estudios más y posiblemente podremos actualizar todo esto en algún momento. Pero, ¿qué es lo que influye sobre estas tasas de embarazo? Entonces, parte de mi respuesta es que estos estudios deberían valorar los deseos, los aspectos demográficos, también las características reproductivas y motivacionales de los usuarios, y no deberíamos tener una solución, sino que, digamos, no existe una única cifra platónica y perfecta de cómo sería un uso típico. Eso no existe. Esto se basa en la población y también en la motivación y en las características de dicha población. Y cualquier uso concomitante de barreras es algo que se tiene que valorar. Y yo no he tenido tiempo de entrar en esto en esta presentación, pero digamos que en algunos de los estudios en los que yo he participado, si analizamos con detenimiento y si preguntamos sobre este tipo de barreras o de retirada, bueno, tenemos algo así como un 10% de los ciclos, podría ser menos, podría ser más, pero digamos que hay suficientes ciclos y no lo podemos ignorar si queremos tener una imagen total. Entonces, si haces como que no pasa nada, estarías pasando por alto algo que sí está sucediendo. Y también tenemos que analizar aquellas medidas que sean específicos a estos métodos de reconocimiento natural de la fertilidad y que nos puedan informar y conocer otros métodos de uso. Por ejemplo, en el modelo de Creighton hay un modelo y él, bueno, utiliza un concepto que es totalmente válido y que podría servir para reportar los resultados, pero no es comparable con otros estudios que existen por ahí, bueno, exceptuando un par de estudios de Billings donde quizás haya hecho algo parecido. Bien, bueno, pues si tienen alguna pregunta pues espero poder recibir esas preguntas o comentarios durante esta reunión o bien a través del correo electrónico. Muchas gracias.